Los rituales de guerra de Leónidas. Cuando el estoicismo se forjó en batalla, el rey que transformó el miedo en filosofía, había algo inquietante en la forma en que Leónidas preparaba sus batallas. No era solo un guerrero más entre miles, era un arquitecto del alma humana. Mientras otros reyes delegaban el comando desde torres seguras, él se convertía en el centro magnético de una fuerza que ni los persas ni el tiempo pudieron destruir completamente. Su preparación no era solo táctica militar, era una transformación espiritual que ocurría paso a paso, ritual a ritual, respiración a respiración. Los historiadores hablan de sus victorias, de sus estrategias, de su muerte heroica. Pero pocos se detienen en lo que realmente importaba. Cómo un hombre se forjaba a sí mismo antes de forjar a una nación. Cómo alguien encontraba la calma en medio del caos más absoluto. Cómo se construía la resistencia interior que después se convertía en resistencia exterior. Este no es un relato de batallas con espadas. Es el manual de construcción del carácter humano en su forma más pura. Porque lo que Leónidas hacía antes del combate no era solo preparación militar. Era el nacimiento silencioso de lo que siglos después llamaríamos estoicismo. Sin saberlo, estaba escribiendo con su vida los principios que Séneca, Epicteto y Marco Aurelio después plasmarían en pergaminos. Y la meditación del guerrero, cuando el silencio se vuelve arma. La noche anterior a cada enfrentamiento, Leónidas desaparecía. No física, sino mentalmente. Se sentaba en una posición específica, espalda recta, ojos cerrados, respiración controlada. Sus generales sabían que no debían interrumpirlo. Sus soldados entendían que ese silencio era sagrado, porque en esos momentos el rey de Esparta no estaba ausente, estaba más presente que nunca. Existe un testimonio fascinante de Plutarco sobre esta práctica. Cuenta que durante la campaña de las Termópilas, un soldado joven se acercó nervioso al círculo donde meditaba Leónidas. Al verlo inmóvil como una estatua de mármol, murmuró: «Parece muerto». Un veterano le respondió: «Está más vivo que nunca, se está convirtiendo en roca para que nosotros podamos ser el martillo». Era meditación pura, pero no la meditación pasiva de quien huye del mundo. Era la meditación activa de quien se prepara para devorarlo. Cada inhalación era un acto de concentración. Cada exhalación, una liberación de todo lo que no servía para la guerra que vendría. Se sumergía en su interior no para escapar de la realidad, sino para dominarla desde adentro. Marco Aurelio escribiría después: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Leónidas no leyó esas palabras, pero las vivía cada noche antes del combate. Su mente se convertía en una fortaleza inexpugnable, porque había aprendido que la batalla exterior es siempre una consecuencia de la batalla interior. Sus enemigos interpretaban esa quietud como debilidad. Error fatal. Esa calma era la preparación del huracán. Mientras los persas gritaban, él escuchaba. Mientras ellos se agitaban, él se centraba. Mientras ellos desperdiciaban energía en bravuconadas, él la concentraba como un rayo contenido. Y cuando llegaba el momento de actuar, esa energía acumulada se liberaba con una precisión devastadora. Este primer ritual nos enseña algo que hemos olvidado. El ruido exterior es inversamente proporcional a la fuerza interior. Quien más grita, menos poder real posee. Quien más se agita, menos control tiene. Leónidas había descubierto que el silencio concentrado es la forma más pura de prepararse para cualquier tormenta. Y esa lección sigue siendo válida hoy, cuando enfrentamos nuestras propias guerras. Segundo, la selección implacable. Elegir almas, no cuerpos. Leónidas tenía una obsesión que sus contemporáneos no entendían. No le importaba el tamaño de sus ejércitos.
le importaba la solidez de las almas que lo acompañaban. Antes de cada campaña, realizaba un proceso de selección que iba más allá de la fuerza física o la destreza con las armas. Buscaba algo más profundo, la capacidad de resistir cuando todo parecía perdido. No elegía por músculos, elegía por mirada. No seleccionaba por habilidad técnica, seleccionaba por firmeza interior. Había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar quién se quebraría bajo presión y quién se volvería más fuerte. Porque entendía una verdad que muchos líderes ignoran: un cobarde en el momento crítico puede destruir la moral de 100 valientes. Sus famosos 300 no fueron elegidos al azar. Cada uno había pasado por pruebas que no aparecen en los libros de historia. Situaciones donde se revelaba la verdadera naturaleza de un hombre. Momentos donde la comodidad se desvanecía y solo quedaba la esencia. Leónidas observaba cómo reaccionaban cuando nadie los veía, cómo trataban a los más débiles, cómo respondían ante la injusticia. Una de estas pruebas secretas se conoce como la noche del hambre. Los candidatos eran llevados a las montañas con una sola daga, sin comida, sin agua, sin refugio. Debían sobrevivir 3 días y regresar con una prueba específica de su resistencia. Pero la verdadera prueba no era la supervivencia física, era observar quién compartía lo poco que encontraba, quién ayudaba al más débil del grupo, quién mantenía la disciplina incluso cuando estaba solo. Leónidas no quería solo guerreros, quería hermanos de alma, hombres cuyo honor fuera más fuerte que su instinto de supervivencia. Epicteto enseñaría después: no son los eventos lo que perturba a los hombres, sino sus juicios sobre los eventos. Leónidas lo intuía. Buscaba hombres que no se perturbaran fácilmente, que mantuvieran la claridad mental cuando todo se volvía confuso, que encontraran oportunidades donde otros veían solo amenazas, que convirtieran la adversidad en combustible para la acción. Esta selección rigurosa creaba algo mágico, un grupo donde cada individuo sabía que había sido elegido por su valía real, no por favoritismo o casualidad. Eso generaba un orgullo profundo y una responsabilidad mutua que los volvía prácticamente invencibles. Porque cuando sabes que fuiste elegido por tu alma se eleva a la altura de esa confianza. El mensaje para hoy es claro. Revisa tu círculo interno. ¿Te rodeas de personas que te elevan o que te drenan? ¿Quiénes son tus 300? ¿Quién lucharía contigo hasta el final? Leónidas nos enseña que la calidad de nuestra resistencia depende directamente de la calidad de quienes nos acompañan en la batalla. 3 es la alquimia emocional, transformar el miedo en fuerza. Existe un mito peligroso sobre Leónidas, que no sentía miedo. Mentira. Él sentía todo lo que siente un ser humano normal. La diferencia no estaba en la ausencia de emociones, sino en su capacidad para transformarlas en combustible para la acción. Había desarrollado una especie de alquimia emocional que convertía el plomo del miedo en el oro de la determinación. Los cronistas espartanos describen un momento revelador durante la marcha hacia las Termópilas. Al tercer día de camino, cuando ya podían ver las huestes persas cubrir el horizonte como una plaga de langostas, Leónidas reunió a sus capitanes. Uno de ellos, llamado Alfeo, le confesó: «Mi señor, siento que mis manos tiemblan». La respuesta de Leónidas fue devastadora en su simplicidad. «Perfecto. Significa que tu cuerpo entiende la importancia de lo que vamos a hacer. Ahora usa ese temblor para sostener tu lanza con más firmeza». Pero la lección más profunda vino después. Esa misma noche, mientras los soldados afilaban sus armas, Leónidas se dirigió a todo el campamento. «Mañana, algunos de ustedes sentirán miedo, otros rabia.
Algunos experimentarán tristeza al pensar en lo que dejan atrás. Yo sentiré todo eso y más. Pero aquí está la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros convertiremos cada emoción en una razón más para no retroceder. El miedo nos hará más cuidadosos. La rabia nos dará fuerza. La tristeza nos recordará por qué vale la pena morir. Su método era elegantemente simple. No luchaba contra sus emociones, las dirigía. Como un jinete experto que no intenta quebrar al caballo salvaje, sino canalizarlo hacia donde necesita ir. El miedo le decía que había peligro real. Perfecto. Eso significaba que debía estar más alerta. La rabia le mostraba que algo importante estaba en juego. Excelente. Eso le daba energía para luchar. Esta técnica de transformación emocional tenía un componente físico específico que Leónidas había perfeccionado a lo largo de años de combate. Cuando sentía que una emoción intensa lo invadía, realizaba lo que él llamaba el ritual de los 3 respiraciones. Primera respiración profunda para reconocer la emoción sin juzgarla. Segunda respiración para preguntarse qué información útil le estaba dando esa emoción. Tercera respiración para decidir cómo usarla en beneficio de su misión. Este proceso tomaba menos de 1 minuto, pero transformaba completamente su estado interno. Séneca escribiría siglos después: no hay viento favorable para el marinero que no sabe hacia qué puerto se dirige. Leónidas tenía su puerto clarísimo: defender Esparta hasta la muerte. Con esa claridad, cada emoción se convertía en viento que lo empujaba hacia su destino. No había emociones buenas o malas, solo había emociones útiles o inútiles para su propósito. Cuentan que una vez, viendo temblar a un joven soldado, se acercó y le dijo: «Tu cuerpo es sabio, te está preparando para luchar o para huir. Como vas a luchar, dale las gracias por la energía extra». Esa frase resume su filosofía. Las emociones no son obstáculos, son recursos. Solo hay que saber usarlas. Esta habilidad lo convertía en un líder magnético. Sus hombres veían que él también sentía lo que ellos sentían, pero que había encontrado la forma de convertir esa vulnerabilidad en poder. No los inspiraba con falsas promesas de que no habría dolor. Los inspiraba mostrándoles cómo transformar el dolor en propósito. Para nosotros, esto significa dejar de huir de lo que sentimos y empezar a preguntarnos: ¿cómo puedo usar esta emoción? ¿Cómo puede el miedo volverse precaución inteligente? ¿Cómo puede la tristeza volverse compasión? ¿Cómo puede la rabia volverse determinación? Leónidas nos muestra que la maestría emocional no es represión, es transformación. Puerto. La danza con la muerte. Abrazar lo inevitable para ser libre. La práctica más inquietante de Leónidas era también la más liberadora. Cada mañana contemplaba su propia muerte. No con morbosidad, sino con la serenidad de quien se prepara para un viaje inevitable. Se imaginaba cayendo en batalla, veía a su familia llorando su partida, sentía el frío final en sus huesos, y después de ese ejercicio mental, se levantaba más vivo que nunca. Existe un ritual específico que Leónidas realizaba al amanecer, conocido por sus más cercanos como el saludo a Hades. Se paraba frente al sol naciente, cerraba los ojos, y durante exactamente el tiempo que tardaba en recitar el himno espartano, se visualizaba muerto. Veía su cuerpo inmóvil en el campo de batalla. Imaginaba a su esposa Gorgo recibiendo la noticia. Sentía la tierra fría bajo su espalda. Escuchaba los lamentos de su pueblo. Y luego, al abrir los ojos, experimentaba una gratitud tan intensa por estar vivo que cada momento siguiente se volvía un regalo precioso. Plutarco relata que una vez un embajador ateniense presenció este ritual y le preguntó: ¿no es depresivo comenzar cada día pensando en la muerte? La respuesta de Leónidas se volvió legendaria. Al contrario,
es liberador. Cuando ya has hecho las paces con tu muerte, puedes vivir sin las cadenas del miedo. Puedes amar sin reservas, luchar sin dudar, decidir sin titubear. La muerte deja de ser una amenaza y se convierte en una consejera. Esta contemplación diaria de la mortalidad no lo deprimía, lo liberaba. Porque quien ya ha aceptado que va a morir puede vivir sin el miedo paralizante que domina a la mayoría, puede tomar riesgos, puede decir verdades incómodas, puede actuar con una audacia que asombra a los demás, porque ya no tiene nada que perder. Había desarrollado también lo que llamaba cartas al vacío. Cada noche, antes de dormir, escribía mentalmente una carta de despedida a cada persona importante en su vida. A Gorgo, a sus hijos, a sus hermanos de armas, incluso a sus enemigos. En estas cartas imaginarias expresaba todo lo que quería decir antes de partir. Este ejercicio tenía un doble propósito. Lo preparaba emocionalmente para la muerte y lo motivaba a vivir cada día como si fuera el último en términos de honestidad y autenticidad. Marco Aurelio plasmaría después esta sabiduría. Es una vergüenza cansarse del viaje de la vida y no tener un objetivo al cual dirigirse. Leónidas tenía su objetivo clarísimo: morir con honor defendiendo lo que amaba. Con esa certeza, cada día era un regalo, no una carga. Cada batalla era una oportunidad de cumplir su propósito, no una amenaza a evitar. Sus enemigos no podían entender esa serenidad ante la muerte. Los persas luchaban para vivir. Los espartanos vivían para morir bien. Esa diferencia de enfoque era devastadora. Quien lucha por su vida puede rendirse cuando la situación se vuelve desesperada. Quien lucha por su honor nunca se rinde, porque el honor se construye precisamente en los momentos desesperados. Esta práctica tenía un efecto secundario poderoso. Eliminaba las preocupaciones triviales. Cuando sabes que puedes morir hoy, dejas de angustiarte por problemas menores, dejas de postergar conversaciones importantes, dejas de desperdiciar tiempo en resentimientos. Te concentras en lo esencial, ser digno del tiempo que te ha sido dado. Para aplicar esto hoy, no necesitas convertirte en un guerrero literal, pero sí puedes adoptar la mentalidad guerrera. Vive como si cada día fuera el último, pero planifica como si fueras a vivir para siempre. Esa paradoja te dará la urgencia necesaria para actuar y la paciencia necesaria para construir algo duradero. El liderazgo, por ejemplo, ser la primera lanza. La quinta práctica de Leónidas era la más visible y la más peligrosa. En cada batalla, él era quien daba el primer paso hacia el enemigo. No ordenaba "ataquen" desde la retaguardia. Gritaba "síganme" desde el frente. Su liderazgo no era verbal, era corporal. No dirigía con palabras, dirigía con presencia. Los archivos militares espartanos contienen un detalle fascinante sobre esta práctica. Leónidas había desarrollado lo que sus generales llamaban la carga de los primeros 30 pasos. Antes de cada batalla, caminaba exactamente 30 pasos hacia el enemigo, solo, en completo silencio. Sus hombres quedaban atrás, observando. En esos 30 pasos, él no llevaba escudo alzado ni lanza en posición de ataque. Caminaba con los brazos a los costados, la mirada fija en los ojos de sus enemigos, como si estuviera paseando por su propio jardín. Este ritual aparentemente suicida tenía un propósito devastador: demostrar que no tenía miedo, que estaba tan seguro de su causa que podía caminar desprotegido hacia la muerte. El efecto psicológico en sus propios soldados era electrizante. Si su rey podía hacer eso, ellos podían hacer cualquier cosa. Pero el efecto en sus enemigos era aún más poderoso. Sembraba la duda. ¿Qué clase de hombre camina solo hacia un ejército? ¿Qué saben estos espartanos que nosotros no sabemos? Al llegar al paso 30, Leónidas se detenía, se giraba hacia sus hombres
y pronunciaba una sola palabra. Ahora era la señal para el ataque. Pero para entonces la batalla ya estaba ganada psicológicamente. Sus soldados cargaban con la fuerza de quien sigue a un semidios. Sus enemigos retrocedían con la incertidumbre de quien enfrenta algo sobrenatural. Esta práctica iba contra toda lógica militar tradicional. Un rey muerto no puede comandar. Un líder caído deja a su ejército sin dirección. Pero Leónidas había descubierto algo más profundo. Un líder que no arriesga su vida no puede pedirle a otros que arriesguen la suya. La autoridad moral se gana con el ejemplo, no con el discurso. Sus soldados lo seguían no porque fuera su rey, sino porque veían que estaba dispuesto a morir por los mismos principios que les pedía que defendieran. No había distancia entre lo que predicaba y lo que practicaba. Su vida era su mensaje, su valor era su argumento, su disposición al sacrificio era su credencial de liderazgo. Epicteto diría después: no expliques tu filosofía, encárnala. Leónidas la encarnaba hasta las últimas consecuencias. No hablaba de valor, lo demostraba. No prometía resistencia, la modelaba. No describía el honor, lo vivía. Y esa congruencia total entre pensamiento y acción creaba una fuerza de atracción irresistible. El resultado era predecible. Sus hombres no luchaban solo por Esparta. Luchaban por no defraudar a un hombre que había puesto todo en juego por ellos. No querían sobrevivir si eso significaba abandonar a quien nunca los había abandonado. Su liderazgo creaba una lealtad que trascendía el miedo a la muerte. Esta lección es vital para cualquier forma de liderazgo actual. No puedes inspirar desde la comodidad. No puedes motivar desde la seguridad. No puedes dirigir desde la distancia. El verdadero liderazgo requiere piel en el juego. Requiere estar dispuesto a perder lo que le pides a otros que arriesguen. Requiere ser el primero en hacer lo que esperas que hagan. El legado eterno. Cuando la muerte se vuelve inmortalidad. Leónidas perdió la batalla de las Termópilas. Su cuerpo cayó atravesado por decenas de lanzas persas. Su sangre se mezcló con la tierra griega. Desde una perspectiva puramente militar, fue una derrota aplastante, pero desde una perspectiva filosófica, fue la victoria más rotunda de la historia humana. Porque lo que murió en las Termópilas fue solo un hombre. Lo que nació fue una idea que atravesó milenios. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Es preferible la muerte con honor que la vida con vergüenza. Es más valioso resistir hasta el final que rendirse para sobrevivir. Los filósofos estoicos que vinieron después tomaron los principios que Leónidas había vivido y los convirtieron en sistema de pensamiento. El silencio contemplativo se volvió meditación estoica. La selección rigurosa se volvió la doctrina de los círculos concéntricos. El dominio emocional se volvió la enseñanza sobre las pasiones. La aceptación de la muerte se volvió el ejercicio de la premeditatio malorum. El liderazgo, por ejemplo, se volvió la ética del deber. Pero hay una diferencia crucial entre leer sobre estos principios y vivirlos como los vivió Leónidas. Él no tenía la comodidad de la teoría, no podía refugiarse en abstracciones académicas. Tenía que encarnar cada principio con su sangre, sus decisiones, su muerte. Y esa encarnación total es lo que le dio a su legado una fuerza que ningún tratado filosófico ha podido igualar. Hoy, cuando enfrentas tus propias batallas contra el miedo, contra la mediocridad, contra la tentación de rendirte, puedes elegir ser un Leónidas moderno. No necesitas una lanza, necesitas principios inquebrantables. No necesitas un ejército. Necesitas la disposición a liderar tu propia vida con el ejemplo que quieres ver en el mundo. La pregunta final es simple pero devastadora. Cuando llegue tu momento de partir, ¿qué ejemplo habrás dejado?
¿Habrás vivido como Leónidas, encarnando tus valores hasta las últimas consecuencias? ¿O habrás sido uno más en la multitud que habla mucho, pero arriesga poco? La elección es tuya. Pero recuerda, el tiempo se agota y la historia solo recuerda a quienes tuvieron el coraje de transformar sus principios en presencia, sus creencias en acción, su filosofía en vida. Leónidas de Esparta, el hombre que demostró que la verdadera inmortalidad no viene de evitar la muerte, sino de vivir de tal manera que la muerte se vuelva irrelevante. El estoicismo no nació en las aulas, nació en el campo de batalla. No surgió de la reflexión pacífica, surgió de la acción bajo presión extrema, y su primer maestro no fue un filósofo, fue un rey que entendió que la filosofía más poderosa es la que se vive hasta morir por ella.